Ahí está, perfecto. Bueno, ahí ya estamos grabando entonces. Eh, Te decía, la clase de hoy va a ser meramente práctica, ¿m? Y más si tu compañero no se puede presentar, va a quedar grabado. ¿Eh? El objetivo es poder avanzar con esa práctica, ¿sí? La vamos a sumar a esa práctica a la entrega obligatoria de los que ya tienen. Ya recibí todos los TPs, ¿sí? Están bastante Buenísimo. bien. Primero ya les había dicho, el segundo también. No senté notas, pero están bastante bien ambos, ¿sí? Eh, Luego les voy a mandar lo que observé, ¿sí? Pero para que vayan quedándose tranquilos. Y en el caso de hoy, vamos a hacer una clase meramente práctica. El objetivo es este, cuando la terminemos, terminará la clase, pero ese entonces es el objetivo. Y sí, ahora yo ya les compartí en la plataforma, la clase 4 tienen esta actividad relevantada. Yo igual ahora la voy a compartir para hacer entre un poco charlado, ¿sí? Otro poco que puedas trabajar vos y otro poco para que les quede, ¿sí? Y luego tienen una actividad totalmente opcional de las que siempre les agrego, ¿eh? En este caso, de la unidad anterior, la tienen por supuesto resuelta con video. Cualquier eventualidad, me lo dicen, como las que no pudieron abrir, ¿sí? Me avisan que yo modifico eh, si sucede algún tipo de problema. Voy a proceder a compartir pantalla, ¿sí? El TP es la parte 4 porque veníamos realizando distintas partes. En este caso, esperen que voy a ampliar la pantalla, sacar video y todo lo demás. En este caso es la parte 4, ¿m? Y se refiere a un ejercicio muy particular que deberían entregarlo, ¿sí? A ver, un segundito. A ver, aquí está. Bien. Bueno, ahí se ve bien Sí. y por ahí, perfecto. Bueno, la idea es, a ver, un segundo, por favor. A ver, ahí estamos. Perdón, que justo me habían tocado el timbre y no quise saber de qué se trataba. A ver, nosotros habíamos visto la clase pasada la importancia de la gestión de riesgos y mayormente habíamos hablado de gestión de riesgos en un ámbito cualitativo, si se quiere, ¿sí? Cuantitativo, si se quiere. De hecho, habíamos sacado un montón de conclusiones en base a qué trabajoso podía ser, que a veces era solicitud, recordar las acotaciones que había hecho Ale en algunas empresas u organizaciones, el tema de gestión de riesgos estaba muy inculcado, pero había otras organizaciones más pequeñas, si se quiere, o empresas en las que uno debía, asumiendo el rol de responsable de seguridad, eh, indicar, ¿sí? Por la importancia y hasta inclusive en algunos casos convencer, y otras veces era demanda, otras veces se tercerizaba, ¿sí? Más allá de esa situación, nosotros en esta práctica que vamos a elaborar, vamos a ver distintos casos que se pueden presentar, es decir, desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Hay muchas metodologías de gestión de riesgos, hay distinta normativa. Lo que acá se presenta por ahí es un consenso de todas ellas o elementos principales de todas ellas de forma tal de, bueno, ver al menos algún modelo, alguna metodología medianamente eh, definido, ¿sí? Y que tenga en cuenta riesgos en lo que hace a seguridad de la información principalmente, más allá de que también existen metodologías para análisis de riesgos corporativos y distintos modelos para problemas o propósitos específicos, ¿sí? Entonces,
Eh, la idea es trabajar primero, ¿sí? Cualitativamente, ver ventajas, desventajas, y luego trabajar con conceptos generales, pero ya hablando en un panorama cuantitativo. Luego, eh, indicar ventajas, desventajas de estas cuestiones y llevarlo a la realidad, en cuanto a ¿es posible, es factible para el contexto en el cual estoy trabajando? ¿Me conviene un método cualitativo? ¿Me conviene, más allá de, de todo lo que vimos la clase pasada? Por eso en los requerimientos, en la secuencia de acciones a seguir para esta clase, lo que les planteaba es ver o volver a ver o presenciar la clase pasada, en donde hablamos de que es necesaria una planificación general, donde va a estar incluida la planificación de gestión de riesgos, y tener en cuenta todas aquellas acotaciones que hicimos, que introduje en la clase de hoy. A veces es archisabido la importancia de la seguridad de la información y de la gestión de riesgos, otras veces no tanto, otras veces se terceriza. Todo depende de la situación real y de la empresa u organización y de la temática que se esté tratando, también de los recursos que se puedan aplicar. Más allá de eso, vamos a ver métodos cualitativos en este práctico y vamos a ver métodos cuantitativos. Y poder entonces después, hacia lo último, eh, resumir, si se quiere, sacar ventajas y desventajas de cada uno de ellos y tener una noción más general de qué se trata y hasta dónde uno puede complicar, ¿sí? El análisis, mejorarlo, pero bueno, siempre con esto en un equilibrio entre que el costo que yo, que hablábamos la clase pasada, ¿no? El costo que a mí me implique aplicar seguridad, eh, sea menor al costo de las pérdidas si se produce algún tipo de incidente, ¿sí? Obviamente queda claro que en las distintas, en las distintas metodologías de tener que identificar los activos y los riesgos que están expresados, digamos, en consecuencias, en impactos, analizar esos riesgos, seleccionar e implementar eh, controles y medir y mejorar esas medidas implementadas, tal cual como eh, analizábamos la clase pasada dentro de etapas importantes. Pero más allá de eso, tengamos en cuenta ese riesgo, esa probabilidad de ocurrencia de ese evento y todo lo que eso significa, ¿eh? y los distintos métodos, metodologías de gestión de riesgos. Pero tengamos en cuenta que en la realidad no solo existen metodologías definidas para el análisis de riesgo, seguridad de la información, sino también modelos y metodologías para análisis de riesgo corporativo, para propósitos específicos y demás. ¿Sí? La primera parte habla de un caso, ¿sí? Como se puede observar, que se plantea, si se quiere, y fíjate bien el objetivo, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta la existencia, por un lado, de modelos y metodologías, bueno, es un poquito lo que yo contaba, ¿sí? Para el análisis de riesgos, de seguridad de información, y por otro lado, modelos y metodologías definidas para análisis de riesgos corporativos y hasta para propósitos específicos, se sugiere hacer esta práctica de análisis de riesgo contemplando principios básicos de todas estas metodologías, primero con cálculo cualitativo, ¿sí? Y luego, ¿sí? Utilizando cálculo de probabilidades de pérdidas en términos monetarios. Entonces, luego de saber trabajar al menos de ambas formas o de alguna forma mixta, poder tener un panorama general para, dada la necesidad en una organización, en una empresa, tener que realizar gestión de riesgos, saber cómo hacerlo, ¿sí? Es un escalón más, si se quiere. Y la idea de la práctica es aportarles, porque fíjense que es una práctica muy escrita, ¿sí? Aportarles conocimientos teóricos extras, ¿sí? Y además generar distintas preguntas para que éstas se puedan ir solucionando a medida, ¿sí? De que vamos avanzando, ya sea con un modelo
cualitativo o con un modelo cuantitativo, ¿sí? La primera parte, entonces, habla de esta experiencia, ¿sí? Dice, se han identificado formalmente los elementos a proteger, es decir, estas etapas de la metodología ya se han dado en esta instancia. ¿Mm? Nosotros vimos cómo eran las etapas la clase pasada. En este caso en particular se han identificado formalmente los elementos a proteger, se han recogido el inventario del inventario de activos, considerando que tales elementos tienen valor para la organización, una organización cualquiera, y se han valorado en función de un conjunto de requerimientos de seguridad, ¿sí? Recordemos dentro de los requerimientos, confidencialidad, disponibilidad, no repudio, integridad, ¿sí? Etcétera. Se han entonces elegido determinados activos dentro de un inventario de activos, ¿m? Y si bien estos requerimientos pueden variar en las distintas metodologías, se tomaron como ejemplo estos tres, los tres de la tríada, ¿sí? Que trabajamos normalmente. Pero recordemos que no son los últimos. Eso se supone que en esta organización ya está logrado. Luego se identificaron amenazas, es decir, ya esos pasos están concluidos, que pueden causar pérdidas sobre los activos elegidos, teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad. Viene a modo de recordatorio todo esto, en los pasos constitutivos. Se identificaron salvaguardas, es decir, que todas las etapas están medianamente cumplidas, salvaguardas que permitan proteger los activos de información. Y no se ha realizado cuantificación de los distintos elementos que forman parte del modelo de análisis de riesgo. Es decir, que no hay cuantificación como en los otros ejercicios que veníamos realizando y que realizamos la clase pasada. El tema es ver por qué. El tema es qué ventajas me puede dar un modelo cualitativo en base o ante qué circunstancias puedo utilizarlo, ¿sí? Se ha realizado análisis cualitativo y los principios de análisis cualitativo son los mismos que los de análisis cuantitativo, sustituyendo cálculos aritméticos por la aplicación de tablas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo es el mismo, ¿sí? Se logrará tal vez de otra forma, cualitativamente, pero el objetivo siempre es eh, la seguridad. ¿eh? Y las tablas obtenidas son las siguientes. Yo ahí presento algunas tablas y lo que a mí me interesa es que lo veas o lo vean, ¿sí? Cuando estén viendo el resto del alumnado, el otro 50%, esta clase, observar este tipo de tabla utilizando un modelo cualitativo con respecto a las tablas que utilizábamos y explicamos y practicamos la clase anterior. Ahí, fíjate que, o fíjense, perdón, que está determinado el impacto teniendo en cuenta la degradación, en este caso teniendo esos requerimientos de seguridad y teniendo el valor del activo que en distintas instancias puede ser bajo, medio o alto. Acá se considera el valor del activo y la degradación causada por una amenaza, por una determinada amenaza, una sola, no estoy manteniendo más de una amenaza, ¿sí? Y se valora en una escala. ¿Qué tipo de escala se utilizó acá? Porque no es la cuantitativa, ¿sí? A modo de ejemplo, que veíamos la clase pasada, donde, por ejemplo, valorábamos confidencialidad de 0,4, integridad de 0,4, ¿sí? Este sería el planteo del problema y esta es la tabla lograda. ¿Qué tipo de información, qué niveles de información estoy manejando? ¿Mm? ¿Cómo pensás que se puede haber determinado el impacto en la tabla? ¿Qué tipo de escala se utilizó? ¿Cuántos niveles? Porque no es cuantitativa, no es de 0 a 4, ¿sí? Como manejábamos las opciones dentro de los ítems vistos en las clases pasadas. ¿Qué tipo de escala considerás? ¿O se puede observar? Am, Voy a ir un poquito al chat también, ¿no? Como para poder ir describiendo lo que vamos analizando.
porque acá ya no tenemos 4 niveles por cada uno, y cuantificamos esa degradación y ese impacto, si se quiere. ¿Te das cuenta cómo está analizado? En sí es como está tabulado de diferentes maneras, digamos, eso lo vemos, porque como decís vos, María no está del 0 al 4, digamos, no está valorizado de alguna manera eso, pero se utiliza, ¿qué otro criterio, como dice María? ¿O qué tabla, qué valores, ¿no? O sea, bajo, medio, alto. Es una simple escala, vamos a ir anotándolo en el chat, ¿sí? Es una simple escala, si se quiere, escala entre comillas, ¿no? De 3 niveles, por lo que se puede ver. De ahí mucho más no se puede observar. En ese caso, los niveles son alto, medio, bajo. El tipo de información, si bien el objetivo es el mismo, el tipo de información que me aporta es diferente. Ahí escribí en el chat. Díganme si se ve. Sí, se ve. Bueno, y entonces lo que dice este práctico es que se pudo estimar el orden de magnitud del impacto de la tabla teniendo en cuenta el impacto. ¿Cómo se calculaba el impacto? ¿Recordás cómo calculábamos el impacto porque el objetivo es el mismo? Sí, era la probabilidad de que ocurra la... El impacto que nosotros sacábamos en las tablas tenía que ver con el valor por la degradación, ¿te acordás? Exactamente. Sí. Ahí está. Yo igual voy anotando todo, ¿sí? Lo que hay que completar en el chat, si es que se va entendiendo, ¿no? Por supuesto. Y allí dice, porque el objetivo es ir completando y después ir generando tablas, ¿sí? Ir completando, ir interpretando y relacionando lo otro visto con respecto a esto y luego hacer un análisis mucho más exhaustivo, ¿sí? Pero ir compartiendo y comparando los distintos modelos que existen y viendo su aplicabilidad en distintos contextos y en distintas situaciones que se pueden presentar. ¿Eh? Y dice, y de forma análoga se puede definir el riesgo ¿cómo? ¿Cómo definíamos el riesgo? ¿Te acordás de las tablas que íbamos generando en la clase pasada, no? Ah, Teníamos en cuenta el impacto y lo multiplicábamos ¿por qué cosa? con la probabilidad. Claro, con la frecuencia en realidad o probabilidad dependiendo cómo hayamos trabajado. Exacto. Perfecto, perfecto. Bien. Ah, no puse enter. Eh, Por lo tanto, estamos recordando simplemente cómo sacar impacto. ¿Qué sucede? Que aquí lo vamos a ver desde el punto de vista cualitativo, no con valores, sino con este tipo de escala que puede ser de 3 niveles, de 5, de lo que ustedes necesiten y se estandarice, ¿sí? En la organización. Eh, y acá hace una distinción, si se quiere, de cómo sacar el riesgo de residual, ¿sí? ¿Cómo sacábamos el riesgo residual? Habíamos hablado de esto, no sé si lo habíamos llevado tan a la práctica, porque sí, sí habíamos hablado, hoy lo vamos a llevar más a la práctica. El riesgo residual, si no recordás, tenía que ver con el riesgo, estoy escribiendo, ¿sí? Sí. Intrínseco, que era el riesgo que sacábamos con la tabla, después de hacer todos esos cálculos, el resultado final, si se quiere. Eh, pero, sí, el riesgo intrínseco es el que nosotros habíamos sacado, pero el riesgo residual tiene que ver a que nosotros tenemos un riesgo intrínseco, ¿sí? Ahora, si nosotros aplicamos determinadas salvaguardas, esas salvaguardas van a hacer que ese riesgo intrínseco se minimice, ¿sí? ¿Y qué es el riesgo residual? El riesgo residual no es ni más ni menos que el riesgo intrínseco menos el riesgo que tengo de haber mitigado, sería el riesgo mitigado, voy a escribir bien, mitigado por las salvaguardas. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo residual va a ser menor que el riesgo real que existiera en mi organización si esos activos no tienen
determinada protección, determinadas salvaguardas, determinados requisitos de seguridad aplicados y satisfechos por salvaguardas que protejan contra esas amenazas que explotan o que podrían explotar vulnerabilidades. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, ¿alguna duda? No. Ok, ok. Bueno, entonces lo que se plantea, ¿sí? Aquí es una tabla ya generada en ese contexto que ya marcamos, una tabla ya generada de, si se quiere, riesgo, con distintas probabilidades, y un riesgo, este sería el original, ¿sí? Y otro riesgo residual, que es el que hablábamos anteriormente, que tenía que ver con ese riesgo intrínseco, el anterior, menos el riesgo mitigado por las salvaguardas, ¿sí? De forma tal que podemos minimizar entonces el riesgo. Y aquí se dice que se ha asignado en este ejemplo un valor de una escala definida para cada uno de los requerimientos de seguridad, siempre esos tres, confidencialidad, integridad y disponibilidad, calculado en base a un conjunto de características que define cada una de las características de la escala, siempre basadas en las descritas en los trabajos previos, que son las que nombré. Pero para una validación, para una validación puse cuantitativa, tiene que ser cualitativa ahí, ¿sí? Porque estamos hablando en forma, se me chispoteó, cualitativa, ¿sí? Entonces, dada esta ejercitación en la que yo puedo decir que yo tenía este riesgo intrínseco, pero apliqué salvaguardas y depende cómo las haya aplicado, qué tipo de conclusión puedo sacar en base a mi riesgo residual, ¿sí? La aplicación de esa salvaguarda en esa amenaza. Tenemos un solo concepto analizado acá, lo podríamos hacer de a un solo concepto, ¿sí? Entonces, la idea y la pregunta, esta es la forma de realizarlo, dada esta ejercitación y comparada a las que hicimos la clase pasada, ¿qué valoración, ¿sí? considerás o consideran más precisa? ¿Sí? Porque acá podemos concluir, y bueno, perfecto, entonces el riesgo residual es bajo o el riesgo residual es alto, dependiendo cómo es el riesgo intrínseco y cómo es las salvaguardas aplicadas, ¿sí? Eh, ¿Es lo mismo que lo que veíamos en la clase pasada? ¿Qué valoración sería de las vistas, esta o la anterior, más precisa? Y más precisa me parece que va a ser siempre la cuantitativa. Exactamente. Vamos a ir escribiendo en el chat, ¿sí? Valoración cuantitativa entonces sería la más precisa. ¿Y cuál vos suponés que requiere mayor esfuerzo en la construcción? Siempre teniendo en cuenta También. lo que se dio en la clase pasada, ¿no? Mayor esfuerzo, mayor dificultad, ¿y por qué? Y con la cuantitativa se tiene que primero recoger las métricas y eso Claro, es un esfuerzo exacto. adicional. Entonces, cuantitativa también. Y básicamente, a ver, por la necesidad de valorar los distintos conceptos de pérdidas en términos económicos, que es lo que veníamos tratando la clase pasada, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿por qué consideran que muchas metodologías de análisis de riesgo consideran desarrollos con enfoques como estos, con enfoques cualitativos que permiten ubicar el riesgo en una escala de órdenes de magnitud? Claramente esto es menos, más sencillo, si se quiere. Perdón, no llega a comprender la pregunta. ¿Por qué consideras que muchas metodologías de análisis, nosotros cuando introduje la clase dije que íbamos a ver metodologías definidas para el análisis de riesgos de seguridad de la información, ¿sí? Y que existían otras metodologías y que se podían tomar aspectos cualitativos o cuantitativos. La pregunta es, ¿por qué Sí. algunas metodologías, suponés, toman como parte de análisis el fenómeno cualitativo, ¿sí? Y no cuantitativo? Y supongo porque a veces no es posible tomar las métricas o es más sencillo, se ahorra tiempo
Tiene que ver, claro, muchas veces por la dificultad, por el costo, por los recursos, no costos económicos, sino también costo de personal, ¿eh? Costo de esfuerzo involucrado. Esto claramente es, si se quiere, menos dificultoso, menos costoso. Esa es la razón por la cual muchas veces se toman estos métodos dentro de las metodologías, ¿no? Estas formas de Sí. trabajo, si se quiere. Eh, Esta parte es muy sencilla y es a modo de ejemplo para que no queden con la idea de que solamente se utilizan aspectos cuantitativos en cuanto a eh, estos cálculos, es decir, no son los únicos métodos los métodos cuantitativos, ¿sí? Obviamente hay elementos del modelo que son comunes a ambos, es decir, siempre los activos se tienen que valorar en función de requerimientos de seguridad, ¿sí? Que ustedes elegirán cuáles son. Identificados los activos, tienen que identificar las amenazas que pueden causar las pérdidas, como hicimos la clase pasada. ¿Sí? Teniendo en cuenta esos requerimientos de seguridad. Eh, pero bueno, inclusive algunas metodologías incluyen las vulnerabilidades, como vimos nosotros la clase pasada. Nosotros incluimos vulnerabilidades, que otras metodologías no. ¿Sí? Identificamos amenazas, ¿sí? ¿Recordás? Identificamos, ustedes sugirieron salvaguardas. La diferencia, ¿sí? Aquí es que en vez de cuantificar los distintos elementos que forman parte del modelo del análisis de riesgo, se está abordando aquí ese análisis con un método cualitativo, ¿sí? Nosotros habíamos visto principios básicos para el análisis de riesgo cuantitativo, ¿sí? Y nosotros habíamos tenido en cuenta el cálculo de las pérdidas en términos monetarios, en términos de plata. Pero cuidado que también existen los métodos cualitativos, ¿m? En donde hacemos ese tipo de valoración, asignamos valores a una escala para cada uno de los requerimientos de seguridad y calculamos en base a ese conjunto de características. Para cada categoría de la escala, si se quiere que se definió, acá definimos tres, podríamos haber definido, qué sé yo, cuatro, cinco. Eh, Incluso algo que que justo al ser tres valores, como que uno también podría hasta llevarlo a, no sé, tipo un semáforo, ¿no? Los colores de un semáforo, claro, es tipo generalmente lo que se rojo, hace. Sí, sí, sí. rojo, amarillo, verde, suponiendo rojo alta, bueno, baja, verde y amarillo media, y también hasta facilitaría incluso la exposición de esto, ¿no? O sea, alguien si uno le quiere mostrar algo, como que gráficamente capaz también hasta ayuda, ¿no? A entender mejor Exacto, la generalmente se información, ¿no? hacen, yo creo que en las diapos que vimos la clase pasada había una matriz de riesgos, Sí, en la cual, justamente. claro, en ejes, determinábamos un color rojo, amarillo y verde, Claro. se utiliza muchísimo, para este tipo exactamente de métodos cualitativos. Pero la razón de ser es, digo, a veces, y lo hablamos la clase pasada, creo que vos, Ale, terminaste diciendo que a veces se termina tercerizando esto y demás, porque todo esto que nosotros estamos aprendiendo, después tenemos que analizar la aplicabilidad en el contexto donde se requiere, donde se necesita o donde estamos inmersos, porque puede ser que nos hayan llamado para solucionar algún aspecto de seguridad, puede ser que seamos parte de la organización y nos hayan dado el rol de experto o el que fuese en seguridad informática o algunas actividades en seguridad de la información. ¿Sí? Todo depende del contexto. Yo no quería dejar ajeno a lo que estábamos trabajando, porque estábamos todo en forma cualitativa con métodos cualitativos, más allá de cuantitativos, más allá de todos los pasos. Aquí los objetivos son los mismos. Tal vez la dificultad y el costo es un poco menor. Y se puede visualizar perfectamente, como decía Sale ahora, o como vimos en las diapos la clase pasada, como una matriz de riesgo hasta con colores de semáforo. Y muchas veces se utiliza así. ¿Mm? Esa era la idea de esta parte. ¿Eh?
para que se analicen distintas valoraciones, si se quieren, o formas de encarar el trabajo. Más allá de que las etapas debieran ser semejantes, más allá de tener un plan de seguridad inmerso dentro de un plan más general, teniendo en cuenta todo este proceso de gestión de riesgo, de la identificación de activos y de riesgo, del análisis de riesgo, de todas las identificaciones para cada activo, de la selección de controles que reduzcan esos riesgos, ¿sí? Y de esa última parte que habíamos dicho que era tan importante, que era el seguimiento, medición y, ay, no me sale la palabra, mejora de las medidas implementadas para que esto realmente sea de retroalimentación. Más allá de todo eso, cuidado que hay distintos métodos, si se quiere, y cualquiera de los dos son aplicables. Todo depende de el contexto, de qué es lo que percibo, de qué, también con qué cuento, con qué factibilidad sí tengo dentro del análisis de riesgos. ¿Mm? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo quizás quería mencionar el tema de esto, bueno, Dale. esto de gestión de riesgo, por ejemplo, es algo, diría yo, poco común, o sea, no poco común, sino como que es una práctica que como cuesta, como hemos dicho, o sea, necesita recursos y demás, eh, a veces es como un lujo, ¿no? Que no se pueden dar algunos, pero justamente porque no está incorporado como una tarea importante, digamos, capaz se deja como algo opcional que no lo es. Y capaz el tema de esto, para una vez le toca dentro de una institución hacer algún cambio cultural y con esto de hacer gráficos y demás, quizás ayuda mucho de cómo comunicar estas cosas, La ¿no? visibilidad, lo que hablábamos La la otra vez, visibilidad, exactamente. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me ha pasado que en general uno, bueno, está obviamente en el rubro informático, ¿no? Como que los informáticos, o sea, pocos informáticos son buenos vendedores, es decir, Mm. quizás uno hace cosas muy complejas que llevó un esfuerzo enorme, mucho conocimiento, pero a nivel visibilidad no lo podemos como vender en el buen sentido, ¿no? O sea, Sí, mostrar sí. lo que se ha logrado. Y quizás descuidamos a veces en lo que es desarrollo de software la parte de usabilidad, por ejemplo. Entonces, quizás hay procesos re complejos internamente, pero a nivel usabilidad, medio que no se le da mucha bolilla y después la persona, el usuario final, quizás se empieza a chocar que es una aplicación que le falta usabilidad, ¿no? Y quizás internamente es un monstruo, o sea, es espectacular, digamos, la eficiencia, todo. Entonces, a veces como que capaz nos apegamos a los desafíos complejos y descuidamos la parte esta, comunicacional, tipo la parte docente o de docencia, ¿no? O sea, o el cambio cultural, y nos apegamos justamente a ir al desafío, ¿no? Invisible para los demás, pero a nosotros como que nos mantiene vivo en cuanto a la parte profesional, ¿no? No, exacto. no sé si se entiende a lo que voy, pero Sí, como se que hay que entiende totalmente. incorporar Sí, sí. esto de cómo mostrar justamente eso para generar este cambio cultural y lograr transmitir lo importante que es hacer la gestión de riesgos, ¿no? Bien, bien, excelente. De hecho, este práctico, teórico, explicaciones, una mezcla de todo eso. Ahora creo que lo voy a compartir en Word, así lo puedo ir completando ahí, porque está creo que compartido en PDF. La idea es ver un caso con una metodología cualitativa, otro caso con una metodología estrictamente cuantitativa, ver que se pueden hacer cosas mixtas, es decir, no hay una forma, sí hay un objetivo, pero no hay una forma. En conclusión, después de analizar las tablas y la idea es obtener conclusiones sobre los recursos, sobre las amenazas que requieren medidas adicionales de protección para reducir los riesgos. En caso que sea, por supuesto, eh, esa la estrategia de la organización. Y entonces, bueno, vamos a suponer que hacemos un análisis totalmente cuantitativo, o un análisis mixto, o un análisis cualitativo. Y bueno, podemos observar que aplicando determinadas eh, salvaguardas se reducen las pérdidas anuales esperadas. Es decir, yo puedo calcular cuántas pérdidas anuales puedo tener. De hecho, tenían
un material extra, que no sé si lo leyeron, de SLE y de ALE, no sé si lo llegaron a leer, se los había hecho llegar en la unidad, la primera, ¿m? Que era un extra, pero no sé si lo leyeron, ¿m? En donde, No, bueno, la verdad que yo vengo leyendo lo obligatorio solamente porque ok, voy un poco ok. atrasado y... Bueno, ahora esta parte se vuelve obligatoria, ¿sí? No para que ¿Ok? aprendan fórmulas de memoria, no, 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 no para nada, sino para que tengan idea de cómo es el manejo si estoy trabajando, o una de las formas, porque estamos planteando una de las formas, ¿sí? Meramente cuantitativo en forma mixta y no cualitativa. ¿Qué tanto se puede complejizar? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que pueden llegar a obtener por tablas, por análisis cuantitativo, una reducción de las pérdidas anuales esperadas, ¿sí? Porque, bueno, determinamos el riesgo residual teniendo en cuenta, como dijimos, el riesgo intrínseco menos el riesgo mitigado por las salvaguardas, y decimos, bueno, este es el riesgo que tengo, cuantificado de esta forma, ¿sí? Ya ahora no en semáforo, rojo, verde o amarillo, sino, bueno, cuantificado con estos valores económicos, ¿sí? Y este sería, esta sería la reducción de pérdidas anuales esperadas si utilizamos tal o cual salvaguarda. Bueno, perfecto, yo puedo estar una vida haciendo todos esos cálculos. ¿Cuándo me sirve hacer todo eso? Primero, cuando es una estrategia de la organización. Cuando tengo ese apoyo, cuando es una estrategia de la organización, cuando tengo esos recursos y principalmente si el costo anual de mantenimiento de las salvaguardas implantadas ¿eh? es inferior al de análisis. Porque si yo voy a gastar, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no me salga más todo el análisis de riesgo cuantitativo, cuánto me sale, cuál es el costo anual de mantenimiento de las salvaguardas implantadas, cuál es el costo de reducción de las pérdidas anuales esperadas, cuál es el costo de riesgo, cuál es el riesgo residual. A ver, si todo eso que estoy haciendo es menos costoso que lo que puedo llegar a perder si se produjera esa amenaza, si se produjera ese incidente, es decir, todo ese análisis tiene que estar justificado. La idea, económicamente, en cuanto a personas, en cuanto a recursos en general, si eso no se justifica, y bueno, tal vez me conviene realizar un análisis cualitativo, o tal vez decido aceptar ese riesgo. ¿eh? ¿Se acuerdan te acordás la diapo primera cuando empezamos Los a ver dibujitos. cuestión, claro. Y eso era muy importante, era de forma anecdótica, pero era muy importante porque a veces lo puedo- conviene tratarlo, otras veces conviene cederlo, otras veces conviene mitigarlo, otras veces conviene, de la forma que vimos, otras veces conviene aceptarlo. Entonces, aquí podemos ser expertos en hacer cálculos matemáticos, ahora vamos a ver algún formulario, podemos ser expertos, pero ¿hasta qué punto se justifica? Y eso a veces es lo más importante. ¿Se justifica, no se justifica? Si se justifica, ¿debo convencer? ¿O ya me llamaron para que haga esto? ¿O me conviene tercerizarlo? ¿Sí? ¿O me conviene aceptar el riesgo? Porque en realidad lo que puedo llegar a perder es menos costoso de todo lo que estoy haciendo. Y a esa es a la conclusión que uno quiere arribar con este práctico. En este práctico vamos a ver un poquito de análisis cualitativo, que es lo que se vio ahí. Vamos a ver un poquito de análisis meramente cuantitativo en el siguiente de los casos, ¿sí? Ahí está. Y después vamos a ver un caso 3 mixto, ya no con tanto formulerío. De acá falta completar de forma tal de que lo que voy a hacer es dejar de compartir y compartirlo en Word. Así lo vamos completando si se quiere, ¿sí? Acá, Algo María, sí, entonces, como estrategia, uno podría, esto, como dijiste, hay como tres casos, ¿no? O tres como alternativas que uno podría tener en principio, antes exacto. de empezar. Es Podría que haber, sea, hay más, estamos claro, leyendo, hay un pero montón de digamos que puede ser, metodologías. por decir algo, 100% cualitativo, por decir algo, por marcar como una línea de trabajo. Claro, El otro extremo sería 100% Cuali- cuantitativo.
claro, y en el medio un mixto, digamos, un mix de algunos, o sea, como hacer una combinación. Se claro. podría decir entonces que si uno quiere empezar, o sea, implementar, digamos, gestión de riesgo en una institución que, bueno, que culturalmente no la tiene, digamos, y como empezar como a hacer rodar esta gestión de riesgo. Si uno quisiera empezar de una manera paulatina, podría decir, bueno, primero empiezo haciendo algo básico que sea cualitativo y después de alguna manera voy complejizando eso hasta llegar a algunos, digamos, al otro lado que sea cualitativo, Exacto. cuantitativo, perdón. Cuantitativo. Si yo se entendió. Sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando uno lo dice ahí se da cuenta que se equivocó y era la otra. Pero podría ser como una estrategia tipo así, de una manera incremental, de ir eso, Podría haciéndolo ser, podría ser. evolucionar. En realidad, con respecto a eso, no hay mucho formal escrito, porque las normas y demás Claro, hablan de qué se debe hacer, de cuáles son los objetivos, de qué etapas. Hay, por supuesto, guías para la gestión de seguridad de las tecnologías de información. Existen, por supuesto, pero hay muchas, y dependiendo del contexto, y dependiendo si es seguridad informática, dependiendo si es seguridad de la información, hay otras específicas. Yo claro. lo que recomiendo es, mientras intento abrir el documento que no me está abriendo, lo que recomiendo básicamente es que sea visible, porque lo que es visible convence. Que Claro. haya visibilidad del proceso, porque siempre cuando hay visibilidad, cuando uno ve qué tan grave, eh, cuáles son las cosas que pueden suceder, entonces es allí cuando se toma dimensión, ¿m? Y se toma algo más acertado, si se quiere, ¿sí? Claro. Una idea más acertada, si se quiere. No estoy Y pudiendo a encontrar veces, en Word. y a veces y a veces con esta la visibilidad no es solamente trabajar como, claro, a veces como en el solitario, sino justamente a veces interactuar con las áreas para que también vayan como sintiéndose parte, ¿no? De la construcción de esa gestión Exactamente, de riesgo. exactamente. Cuando uno es visible, muestra realmente lo que pudiera suceder, cuando uno lo hace visibilidad en riesgo alto, ¿sí? O, bueno, si cuantifico, por supuesto, puede llegar a perder tanto o tal porcentaje, o, ¿sí? En cuanto a las pérdidas esperadas. Eh, entonces, bueno, eh, asustan los riesgos, ¿sí? Asustan las cuestiones que pudieran pasar y entonces los incidentes que pudieran ocurrir y cómo me podrían afectar. Y entonces, bueno, tal vez la decisión sea distinta o sea más encaminada a aplicar gestión de riesgos. Pero, a ver, la idea de aquí es ver algunas metodologías, algunos métodos más que metodologías, porque metodologías hay un montón, algunas formas de trabajo como para decir, bueno, tengo todo esto, puedo jugar con todo esto. ¿Qué es lo que más me conviene en el contexto realmente en el que estoy inmerso? Y siempre la visibilidad de que la otra persona sepa de lo que está expuesto y si es, bueno, en una matriz de riesgos, en colores de semáforo queda claro, si yo cuantifico en dinero en cuánto puedo llegar a perder, por supuesto, aporta visibilidad. Lo que pasa es que atrás de todo ese trabajo hay mucho trabajo, vaya la redundancia, hay mucho tiempo, hay mucho análisis, hay muchos costos asociados. Entonces, es una decisión. Por eso siempre decíamos, creo que fue en uno de los prácticos de políticas, bueno, ¿y quién tendría que ser la parte directiva del comité de seguridad? Y alguien que tenga decisión, porque en realidad las decisiones de seguridad tienen arraigado un costo, ¿sí? Eh, monetario y un costo en personal y en tiempo y en análisis. ¿Mm? Entonces esa es la dificultad, digamos, con la cual vamos a lidiar, ¿sí? Por un lado vamos a lidiar en cómo hacer gestión de riesgos y qué tan difícil puede llegar a ser los cálculos y demás. Ya sean con un tipo de método, con otro tipo de método, con los extremos, o bien, sí, con un mixto. Pero después está el tema que tenemos que lidiar para poder implantar eso, ¿sí? Poder convencer, poder dar visibilidad. Y entonces ahí viene nuestro criterio en cuanto a cómo lo hago, ¿sí?
lo hago con alguna matriz tipo semáforo, lo hago con, ¿sí? Esa es la moraleja entonces, o la conclusión que uno quiere hacer, digamos, conclusión de todo este práctico cuando se termine, si se quiere. ¿Mm? Acá pasamos a la otra punta. ¿Se me escucha bien, no? Sí, 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 se ¿Sí? escuché. Yo sí. Bien, Sí, sí. bien. Acá pasamos a la otra índole. Acá pasamos a lo que es, en este segundo caso, que así ya lo levanté en Word para poder escribir encima, porque no me era tan práctico por ahí para ustedes como quede. Creo que en la grabación no se ve el chat. eh, Pasamos a un cálculo mucho más matemático, si se quiere. Ahora sí estamos cuantificando todos estos valores y ahora vamos a ver la complejidad que tiene cuantificar, ¿sí? Eh, Porque hasta ahora vimos, qué sé yo, principios básicos para el análisis de riesgo, ¿eh? Pero vamos a ver un poquitito más de formulerío, si se quiere, y para hacer realmente una valoración cuantitativa, que dije bien, cuantitativa, ¿sí? Que supone acá sí establecer todos los valores numéricos para cada uno de los requerimientos de seguridad y calcularlo en términos de pérdidas esperadas en el caso de incumplimiento de algún requerimiento. A ver, ¿qué pasa si se explota si se explota una vulnerabilidad, es decir, una amenaza, explota una vulnerabilidad, existe un determinado incidente, ¿sí? Que haga incumplir alguno de los requerimientos de seguridad, por ejemplo, bueno, que se comprometa la confidencialidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la pérdida a tener en cuenta en esa valoración? ¿Qué incluiría? Y bueno, esto incluiría, qué sé yo, el costo de reposición de los activos y los recursos, por ejemplo, ¿sí? De la información perdida, no sé, el costo de la mano de obra invertida para recuperar eso, eh, no sé si tengo que despedir a alguien porque produjo algo a propósito, ¿sí? ¿Cómo hago con la capacidad de operar en mi organización? Eh, Todo esto, bueno, a ver, tengo mucho que analizar: el daño a las personas, el daño a los activos, el daño, si hay daño al medio ambiente, no sé, daños reputacionales, si se quiere, un montón de cuestiones a analizar, ¿sí? Veamos cómo lo hacemos cuantitativamente, con un ejemplo, con un formulario y luego, en el caso 3 ya aplicando un caso real y hablando un poco mixto, ¿sí? No tan cuantificable y no con tanto formulario. Básicamente esto está pensado para ir contestando determinadas preguntas a medida que nos vamos complicando cada vez más con la parte meramente cuantitativa y meramente matemática, si se quiere, y entonces, bueno, poder observar qué tan complicado puede ser, ¿sí? En este caso, los chicos tenían un apunte, ¿sí? Y unas diapos que yo anexé en la primer parte, que tenían que ver con el cálculo de SLE y de ALE, es decir, de pérdida económica esperada y la pérdida anualizada. ¿Y qué sucedía si anualizaba, si tomaba frecuencias de tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca eso? Cómo se determina? Acá digo que se propone cálculo de probabilidades cuantificando elementos y SLE siendo la pérdida económica esperada, dado un activo de información, un requerimiento de seguridad y una amenaza, bueno, que se puede calcular esa pérdida esperada, ¿sí? De esta forma, con este cálculo matemático que en sí veníamos haciéndolo implícitamente en las tablas que estábamos trabajando. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Fíjense cómo está enunciado el ejemplo, siendo, bueno, la pérdida SLE, la pérdida económica esperada, que es lo que estábamos de alguna forma sacando, dado un activo, un requerimiento y una amenaza. Nosotros vimos otros ejemplos, en donde teníamos más activos, en donde teníamos varios requerimientos de seguridad, al menos trabajamos con tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en los ejemplos que vimos,
¿sí? De la obra social de San Miguel, no sé si recordás, vimos distintas amenazas, ¿sí? Inclusive vimos hasta vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo saco LE en términos, no forma absoluta? Bueno, como el valor, ¿sí? De esa amenaza y ese requerimiento de seguridad que estoy persiguiendo, vamos a suponer confidencialidad, por la degradación, ¿sí? Dada una amenaza, un requerimiento, ¿eh? Eh, un activo, perdón, A es de activo, un requerimiento y una amenaza. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para un activo, un requerimiento y una amenaza. Es decir, para esto solo. ¿Y qué sucede si yo tengo en mi análisis, como ya vimos anteriormente, otros requerimientos de seguridad? Y bueno, esto se va complicando más, ¿sí? En realidad, ¿sí? Si yo utilizo otros requerimientos, ¿cuál otro? ¿Sí? Vamos a suponer que estábamos teniendo en cuenta confidencialidad. Bueno, vamos a suponer que tenemos en cuenta ahora integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, qué sé yo. Varios de los que vimos la clase pasada, la primer clase. Vimos un montón. ¿Cómo? La pregunta acá es hacia ustedes alumnos, y quién va a escuchar la clase, si después, ¿cómo estiman que se calculará la suma de pérdidas en cada requerimiento para ese activo? ¿Sí? Es decir, si tengo un conjunto de requerimientos y no tengo uno solo, porque esta fórmula que tengo aquí está dada, como dije, para un activo A bajo un requerimiento de seguridad en análisis y bajo la posible amenaza T. ¿Cómo estiman que podrá hacer ese cálculo? ¿Sí? En forma matemática, si se quiere. ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo se modificaría, digamos, esta fórmula Sí. de forma tal de que yo pueda tener en cuenta otras cuestiones, otros requerimientos al menos? Por ejemplo, integridad. Claro, por ejemplo, integridad, por ejemplo, disponibilidad, por ejemplo, muchos valores. A ver, yo lo que tengo que tener en cuenta, si hablamos matemáticamente, es que ya no voy a tener una sola, ¿sí? Como estaba planteando ahí, sino que voy a tener una sumatoria, acá tengo el símbolo Sí. sumatorio, iba a decir dónde lo busco, pero acá lo tengo, se ve que ahí ya lo había tenido en cuenta, ¿sí? Voy a tener que analizar una sumatoria, ¿sí? Eh, de valores, si se quiere, de requerimientos, borre mal, acá es porque los requerimientos de seguridad, no la amenaza, ¿sí? De requerimientos, a ver, vamos a ponerlo así, vamos a intentarlo. Voy a tener que sumar lo que estoy haciendo para todos los requerimientos, ¿sí? Es decir, para el SLE que estaba haciendo de todos esos requerimientos. Es decir, el SLE de ese activo por cada uno de los requerimientos que se dé y para esa amenaza, ¿eh? De forma tal de que pueda sumar, ¿sí? Todos los valores. A ver, se va viendo, ¿no? Lo que voy modificando, sí. Sí. De todos los valores, de todos los requerimientos, uno por uno, estoy sumando por requerimiento, sea primero por confidencialidad, después por integridad, después disponibilidad, si tomamos esa lista que tenemos ahí arriba, ¿no? De forma tal que podamos hacer la suma, la sumatoria de todo eso, es decir, sumo primero con un aspecto, subo después con otro aspecto, subo después con otro aspecto. Requerimiento de seguridad. Tendría que hacer la suma por cada uno de esos requerimientos. Nos vamos complicando, ¿sí? Claramente no, eh,
como dijimos ahí, existen distintos requerimientos de seguridad y si yo tuviese que tener en cuenta más de uno y estoy trabajando en forma totalmente cuantitativa con este método, bueno, tendré que hacer sumatoria de cada uno de ellos, ¿sí? Se va complicando. Acá lo importante es que se vea que esto se va complicando y que esto lleva Sí, tiempo y que no es tan sencillo como hacer una matriz de riesgo cualitativo. ¿Está? Nos vamos a complicar hasta un determinado punto, hasta que, bueno, buscamos alguna forma mixta como para poder trabajar. La idea es dar visibilidad a todo lo que podemos llegar a aplicar y después, dada la realidad que se nos presenta, poder elegir, ¿sí? Qué opción tomar. Por eso decía, a ver, yo no les voy a pedir aprendan de una fórmula, porque lo que quiero que sepan es que hay distintas formas, ¿eh? y que acá lo importante es saber qué utilizar en un determinado momento y que, bueno, por ahí sí es importante tener un plan de seguridad, sí es importante hablar de un proceso de gestión de riesgos con distintas actividades básicas, de las 4 que habíamos visto en la clase pasada. Después, ¿cómo lo aplico? ¿Con qué metodología? ¿Con qué modelo lo aplico? Bueno, y veré según mi realidad. ¿Eh? Acá planteo otro problema, ¿sí? ¿Cómo estiman que se calculará la suma de las pérdidas en cada requerimiento por cada uno de los activos? Porque acá estoy tomando un activo, una amenaza y distintos requerimientos. ¿Y qué pasa si requiero más activos? ¿Qué pasa si necesito valorizar esta pérdida, ¿sí? SSLE, para más activos? ¿Cómo sería? Es decir, en vez de tomar un activo, tomar todos los activos que yo selecciono como importantes. Vamos a reformular esta fórmula. Es decir, que ahora lo que voy a tener en cuenta es una determinada amenaza, pero ¿qué voy a tener que sumarizar? Voy a tener que sumarizar esto por cada uno de los activos que tenga. ¿Se entiende cómo va la idea o cómo va el análisis matemático de todo esto? sí, se van ¿Sí? incluyendo cada vez más. Exacta, para ver hasta, es decir, no vamos a llegar a un nivel extremo de complejidad porque esto es una clase introductoria, pero sí que tengan una idea de que realmente así se puede complejizar. Entonces, como para que tengan un caso más, ¿sí? Una forma de trabajo más. Entonces, voy a tener que hacer la sumatoria para todos los activos de la pérdida esperada, ¿sí? De cada uno puse paréntesis, de cada uno de ellos, para una sola amenaza, todavía ni siquiera tuve en cuenta más amenazas. Estoy teniendo en cuenta solo una amenaza, ¿sí? De la sumatoria, entonces, para cada uno de los activos, ¿sí? Para cada uno de los requerimientos de seguridad por degradación, ¿sí? Bueno, se va complicando, claramente se va complicando, ¿sí? Bueno, acá, digo, podría también tomarlo para todas las amenazas. Y bueno, el cálculo cada vez es mayor, cada vez es mayor, esto se va tabulando, se va tabulando. Obviamente después de trabajar con alguna herramienta, mínimo un Excel, es decir, no voy a estar generando fórmulas a mano, pero esto es a modo, ¿sí? A modo de ver la complejidad que puede incurrir en hacer un análisis con un método o un modelo meramente cuantitativo. ¿Sí? Creo que se va viendo la complejidad. Otro elemento, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí antes de seguir? Todo claro hasta ahora. Sí. ¿Está claro? Quizás, Sí. María, con esto de, por eso cuando uno capaz eso, terceriza esto a alguna empresa o algo, acá lo que estamos viendo es que hay distintas calidades o bueno, profundidades o complejidades que se puede Granularidad. dar esa gestión de riesgo, claro. Entonces, como que también es eso. eh, a veces uno si desconoce totalmente gestión de riesgo y lo terceriza, y la verdad es que quizás también no puede medir justamente si el presupuesto ese o el costo que va a salir es acorde al esfuerzo o a la calidad de gestión de riesgo que van a hacer, ¿no?
Exacto. Así que mal o bien, por más que se tercerice algo, creo que debe haber alguna persona que tenga alguna noción al menos como para justamente atajar esto, de poder evaluar a nivel general a lo sumo la calidad de ese servicio que se brindó, ¿no? Exacto. Es eso específicamente lo que pretende, ¿no? Este práctico, ver y tratar este tipo de cuestiones. ¿M? Lo, lo- Dependiendo de la granularidad, si se quiere, o el detalle que uno, las estimaciones obviamente van a ser más acertadas o menos acertadas, con mayor nivel de error o no, todo dependiendo de la base, ¿sí? De la identificación de activos y riesgos que yo haya hecho desde un principio. Si tengo bases no sólidas, por más que haga cálculos expertos, voy a tener bases no sólidas y voy a acarrear ese error. Pero mínimamente es para tener una idea, ¿sí? De si esa estimación va en costos, lo que me puedan llegar a cobrar si tercerizamos, realmente tiene que ver con el esfuerzo que se está haciendo y el nivel de granularidad que se está trabajando. ¿Mm? Eh, Acá les planteo, en la parte 3 les planteo una pérdida anual esperada. Esto estaba, como vimos en la primera unidad, conceptos básicos. Los conceptos básicos estos en alguna parte del material están definidos. Obviamente no está un menor nivel de detalle, ¿sí? La idea aquí es que una vez conocida la pérdida provocada, ¿sí?, por la realización de una amenaza, en caso de que pudiese ocurrir, se podría considerar la probabilidad de que esa amenaza se realice efectivamente en el periodo de un año. ¿Sí? Entonces, lo que se puede sacar también es la pérdida anual esperada provocada por esa amenaza que pueda definirse. ¿Sí? Y entonces de allí ese ALE lo que significa es la pérdida anual esperada. ¿Eh? Puede ser que tomemos probabilidades, puede ser que no, creo que les avancé un poquito más y hasta ahí. Sí, ahí veo que sí. Eh, pero puedo llegar hasta anualizar, ¿sí? ¿Y cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para anualizar? Bueno, entonces utilizo ALE en vez de SLE, que no es ni menos que atribuir una probabilidad anualizada de ocurrencia, que es ese PDT, ¿m? Eh, PDT que estamos analizando acá, la probabilidad de que esa amenaza se dé en un año, por lo que yo saqué de anteriormente, ¿sí? Sigo complejizando, ¿m? Sigo complejizando. Entonces, bueno, cuidado que había dicho que tenía que tener en cuenta que esto lo podía hacer para distintos activos y para distintos requerimientos de seguridad. ¿Eh? La pregunta acá es, ¿cómo sugieren, cómo estiman que se calcula la pérdida anual esperada teniendo en cuenta todas las amenazas? ¿Cómo sería teniendo en cuenta todas las amenazas? ¿Qué tendría que hacer? Y sería una sumatoria de las sales de todas las sales. Claro, exactamente. Y bueno, seguimos complejizando un poquitín más. A ver, ¿de dónde puedo robar fórmula para no escribir tanto? De acá, parecida a esta. Parecida, pero no igual. ¿Sí? La vamos a modificar. En realidad tendría que haber tomado la anterior. ¿Sí? Porque ahí tenemos un concepto que todavía no se vio. Es decir, que si yo determino todas las amenazas, este concepto aún no se vio, ¿sí? Tendría que hablar de las probabilidades de todo el SL sacado para cada una de las amenazas, pero digamos, de cada probabilidad por cada amenaza. Y entonces allí, ¿qué tendría que hacer? La sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? Por cada uno de todas las amenazas, de cada uno de los activos, ¿sí? De cada uno de los requerimientos, bueno, por el valor, por la degradación, ¿sí?
Lo que les agrego hacia abajo es otro concepto más. Fíjense que vimos el concepto de CLE, el concepto que vimos de ALE, anualizado, y el concepto de ARO, ¿sí? Que en algunas metodologías se utilizan estos conceptos, ni siquiera en todas, ¿eh? Entonces ahí les defino ARO como la tasa de ocurrencia anual, la pérdida, siendo ARO la tasa de ocurrencia anual, la pérdida anual esperada teniendo en cuenta que existen amenazas que te pueden tener más de una ocurrencia anual, ¿sí? Es decir, que se pueden dar muchas veces, ¿eh? Entonces, se sustituye el concepto de probabilidad por el de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es? Lo anterior tenía que ver con probabilidades y lo posterior, el aro, es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se da? ¿3 veces por semana? ¿5 veces por mes? No se da nunca. Es decir, otro tipo de frecuencias, no ya en forma anualizada, en un año, otro tipo de frecuencias. Bueno, esto se puede seguir complicando, ¿sí? En cuanto a cálculos, aquí les puse que es de mencionar que también pueden calcularse las probabilidades de que una salvaguarda sea eficaz en la prevención de la ocurrencia de una amenaza. Es decir, no solo lo puedo hacer este análisis con respecto a las pérdidas esperadas o a las pérdidas anualizadas esperadas, teniendo en cuenta probabilidades o frecuencias, sino que también puedo hacer este mismo cálculo para las amenazas, ¿eh? Es decir, en la prevención de la ocurrencia de una amenaza, es decir, ¿cuánto me saldría, ¿sí? Aplicar tal o cual salvaguarda? Y bueno, es lo mismo, ¿sí? Este es el cálculo, ¿sí? El cálculo que yo tendría que realizar para ese activo aplicando esa salvaguarda. Sería la probabilidad, el valor de ese activo, ¿sí? Multiplicado uno menos, significa que le voy a restar, ¿sí? El valor, que me cuesta aplicar esa amenaza, ¿sí? Por lo tanto, ese ALE, si se quiere, como vimos anteriormente, cuando describimos determinados tipos de riesgo, ¿eh? Riesgo residual. En este caso, esa fórmula tiene en cuenta lo que a ver, teniendo en cuenta la pérdida esperada, pero teniendo en cuenta el conjunto de salvaguardas implementadas, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuánto yo perdería, ¿sí? Siempre en aspectos monetarios, si se pudiera dar esa NASA, pero tengo salvaguardas incorporadas? Es decir, se supone que voy a perder menos. Ahora, cuidado, ¿qué costo tengo que sumar a esto? Tengo que sumar el costo que me involucra realizar todos estos cálculos, porque yo digo, bueno, tengo una pérdida esperada para tales activos, para tales amenazas, determinados requerimientos, ¿sí? Si prevengo con tales salvaguardas, eh, esto me va a reducir esa pérdida en tanto. Bueno, perfecto. Resto lo que me saldría menos lo que me evitaría, y entonces digo, bueno, entonces ahora si se produce esa amenaza, si tengo estas salvaguardas voy a perder menos, voy a perder tanto. Estoy visibilizando, estoy dando visibilidad, perdón, a todo el proceso cuantificando. Ahora, ¿cuánto me sale hacer esto? ¿Sí? Es dificultoso, me lleva tiempo, hay costos asociados. El hacer esto, el analizar esto, también, ¿sí? Tiene su costo asociado. A ver qué les puse aquí, como ya se ha visto en la unidad uno, los activos de información poseen relaciones. Otra cosa más a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros habíamos visto y algo se les había dado en un práctico, que no solamente era el valor del activo, sino que si había un activo, ¿recuerdan eso? ¿Recordás eso? Un activo Eh, dependiendo de otro activo. sí, Bien, bien. Entonces, ¿qué pasa si además, porque esto lo estoy haciendo por activos, por requerimientos, por amenazas,
utilizando probabilidades en vez de frecuencias, teniendo en cuenta qué pasa si involucro el costo de calcular también un conjunto de salvaguardas implementadas. Bueno, ¿y qué pasa si en vez de tener determinados activos individuales, tengo activos que dependan de activos? Bueno, tenemos que analizar el valor acumulado, esto sí lo habíamos visto, los valores Sí, acumulados de dependencia de cada uno de esos activos, acá tenemos dependencia de dos nada más, a todo esto que estamos analizando. Es decir, los cálculos pueden ponerse, digamos, eh, intensos no es la palabra, pero digamos, rigurosos, complejos, esa era la palabra, complejos. Porque no solamente tenemos activos, sino como les puse ahí, los activos de información poseen relaciones de dependencia que afectan adicionalmente el cálculo de riesgos. Entonces, dado dos activos, con A dependiendo de B, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la práctica les decía, ¿y qué pasaría si B dependiera de A? Es como para hacerlos entrar en el juego de este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, el valor de B a efectos del análisis de riesgo podría incrementarse con el valor de A debido a la realización de una amenaza en B que no solo provoca la degradación en B, sino también en A. Entonces, a ver, la idea aquí es eh, ver la envergadura de realizar un análisis cuantitativo tan detallado. ¿Sí? Se justifica en algunos casos, por supuesto, por eso hay metodologías que lo estudian. Se justifica en otros, en algunos otros casos es impracticable también. ¿Mm? También, todo depende del contexto. La idea aquí es que planteen ventajas y desventajas de ambos métodos y saquen conclusiones al respecto. ¿Sí? Eso para elaborar, es decir, a ver, eh, la idea sería que ustedes concluyan esa parte teniendo en cuenta que lo que estamos hablando, ¿no? Que debido al elevado costo computacional, si se quiere, de todos estos cálculos que venimos trabajando, algunas metodologías simplifican el cálculo o utilizan métodos cualitativos o simplifican, vamos a suponer, el cálculo definiendo porcentajes, ¿eh? Fijando esa reducción de probabilidad o de degradación para las salvaguardas. A ver, el cálculo de los distintos parámetros acumulados y repercutidos que vimos hacia el final, eh, cobra interés, se podría decir, para poder obtener resultados parciales de un análisis, pero tenemos que tener en cuenta los activos, las amenazas y en la realidad en que estamos inmiscuidos. ¿eh? De vuelta, lo que dije la clase pasada. Aquí es importante hacer un equilibrio entre qué me sale más, hacer análisis de riesgo o asumir el riesgo. Y todo depende de qué riesgo sea. ¿eh? Y entonces así poder determinar qué estrategia seguir. La idea acá es sacar ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, de la, ay, me trabé, de la valoración cuantitativa, que obviamente dijimos, sí, es más precisa, pero también supone mayor esfuerzo, también supone, como estamos viendo aquí, mayor dificultad, si se quiere, por la necesidad de valorar todos estos conceptos de pérdidas en términos económicos. Entonces, que saquen una buena conclusión al respecto de los dos casos vistos. Un caso meramente cualitativo, extremadamente sencillo, y una especie de cálculo, que obviamente esto también tendremos que tabularlo, ¿sí? De la forma que veníamos trabajando, mucho más, si se quiere, eh, específico, si se quiere más preciso, con mucho mayor esfuerzo. Y sacar una conclusión. Eso sí se les pide una elaboración propia en cuanto a este punto, ¿sí? Al planteo de ventajas y desventajas de ambos métodos y el aporte de una conclusión. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, vamos a hacer algo más mixto.
Muchas veces una solución es hacer algo mixto. Entonces aquí sí se les plantea el caso número 3 con determinados valores, es un caso que ya está relevado, y en lo que se pretende, dados esos valores, que ustedes completen el análisis. ¿Sí? Vamos a irlo viendo parte por parte de lo que fuimos hablando, un nivel de detalle llevado un poco más a la práctica y hasta dónde se pueda seguir. ¿Sí? Vamos a completar un poco esto, empezarlo para que ustedes después lo puedan terminar. ¿Mm? Y esta sería la actividad principal de la clase, ¿Mm? De la clase de hoy para que luego la puedan terminar y luego la puedan sumar a los otros prácticos. ¿Sí? Hasta acá, hasta el caso 2 medianamente lo fuimos resolviendo aquí, lo fuimos charlando, eh, y ahora la idea es empezar a elaborar un ejemplo mixto, ¿sí? Donde uno va tabulando más realmente y viendo un nivel de complejidad media, si se quiere. ¿Mm? ¿Dudas, Ale? ¿Algo que quieras agregar? No, no, por el momento no. Bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, acá se pretende sacar, hay una gran parte de cuantificación, a modo de ejemplo como la clase pasada, donde se pretende determinar SLE y ALE, que son los conceptos que vinimos trabajando anteriormente. Se da una empresa en la cual se han identificado dos activos, que son clientes y clientes potenciales. Es un ejemplo de libro, ¿sí? Determinado de libro, es más, sacado de un libro que tiene errores. Así que creo que hasta la tesis esa se las había dado para leer, pero presenta algunos errores de forma tal que lo tienen que generar ustedes, porque había errores, detecté errores, ¿sí? Entonces, bueno, en esa organización, ¿sí? Existen, en esa empresa, eh, existen dos activos de información que son muy importantes, los clientes y los clientes potenciales, ¿sí? Y existen dos aplicaciones en este caso, la aplicación comercial que soporta la información de los clientes y la aplicación de marketing que soporta la información de clientes potenciales. ¿Sí? Y ambas aplicaciones residen en un mismo servidor, razón por la cual también soporta ambos activos. ¿Se entiende? El responsable de seguridad ha considerado dos amenazas, nada más que dos: incendio y acceso no autorizado a las aplicaciones. Incendio habíamos tomado la clase pasada, ¿no? Creo que estas habíamos tomado la clase pasada, no me acuerdo. Mm, En el tema Me de obra parece que social, no. ¿no? ¿Otras eran? No, Incendio. Sí, no, no, incendio me parece que no, ¿no? Si no me equivoco. no eran me otras. acuerdo, no me acuerdo. Sí. Creo que habíamos tomado, no, no tengo acá el práctico para. Bueno, dos amenazas X, ¿sí? Cualquiera. Se desea analizar los requerimientos de seguridad, solamente estos dos requerimientos. Entonces tenemos dos activos, dos aplicaciones, ¿sí? Un servidor, ¿m? Y dos requerimientos de seguridad, que es lo que se pretenden tener en cuenta, ¿sí? Y de una entrevista realizada, ¿sí? Se obtienen estos datos. Que el activo de información de clientes tiene un valor de 10.000 pesos, euros, dólares, lo que quieran, ¿sí? En la moneda que quieran, y en disponibilidad un valor de 100.000. Es decir, ¿por qué tanto menos en confidencialidad que en disponibilidad? Bueno, acá está la justificación, porque aquí tengo en cuenta sanciones y el deterioro de relaciones con los clientes, pero acá tengo en cuenta lucro cesante al perderse el perfil comercial de los clientes. Para esa empresa, ¿eh? La disponibilidad es muchísimo, es 10 veces más importante que la confidencialidad. Estos valores vienen de un relevamiento, ya están estipulados así, no es que los tienen que estipular ustedes. Podría ser que tengan que estipularlo y hacer ese relevamiento ustedes. En este caso están estipulados. Y en cuanto a la de clientes potenciales, es 2.000 a 1.000. Es a un 50%. ¿Por qué? Porque esto tiene en cuenta sanciones y esto tiene en cuenta obtención de bases de datos comerciales y consolidación de información comercial. Muchas veces la justificación es importante porque a veces determino algo y después no me acuerdo por qué.
¿m? Más que todo cuando es un listado amplio de activos como los prácticos que vienen en la unidad 1. ¿M? Entonces, también se da un listado de recursos en cuanto a, dice, la aplicación comercial y la aplicación de marketing. Pero dice que el valor de eso lo consideran despreciable, lo consideran cero en ese reglamento, en esa empresa. La pregunta acá es, ¿por qué consideran, con todo lo visto y todo lo aprendido, ¿no? Hasta aquí de gestión de riesgos, que en la tabla de valores, si se considera despreciable, ¿por qué acá en la tabla de valores no es cero? Si se consideran despreciables. Al menos hablaba de la aplicación comercial y de marketing. ¿Qué aspecto puede estar incluido ahí para que aparezcan valores numéricos de ese relevamiento, aún considerándose la aplicación comercial y la de marketing en en el listado de recursos, el valor despreciable? Es decir, vamos a poner 0, 1, 2. ¿Por qué aparecerán con valor ahí? Ahí tiene una justificación que dice que es porque es información de clientes. Pero en realidad la información de clientes está en la base de clientes y la de potenciales en la aplicación en la, ¿cómo se llamaba? Esperen que me olvidé, no quiero hablar acá. En la de clientes potenciales. Hay un aspecto que vimos hace un ratito que justifica un poco esto. Eh, ¿Puedo ver un poquito más arriba que había? Sí, por supuesto. Sí, hasta ahí, donde empezaba el caso 3. Ok. Ahí. Porque si es despreciable, en la tabla aparecerá con valores que no son cero o bajos, son valores altos. De hecho, bastante iguales en realidad. ¿Qué vimos aquí arriba? Por eso había subido un poquito más. Que hay activos de información que poseen dependencias con respecto a otros Sí, en el cálculo de riesgo. ¿Sí? claro, deben haber otros activos que están dependiendo de estos. Exactamente, exactamente. Y lo que se está teniendo en cuenta aquí no es ni más ni menos que eso. En comparación con el valor de los activos de información, digamos, que soportan, es despreciable. Vamos a poner 0, 1, 2, qué sé yo, un valor muy bajo. Pero tienen un valor soportado, ¿sí? Debido al valor de los activos que soportan. Bueno, vaya la redundancia. ¿Eh? Claro. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Dado el caso, había que tener en cuenta que lo decía por ahí, donde estaba, las aplicaciones soportan ambos activos, ¿eh? Están en el mismo soporte y soportan ambos activos. Si las aplicaciones de por sí no tienen valor, se las trata como en este caso y en este análisis que hizo ese personal, ¿sí? Se los considera el valor despreciable, bueno, ¿por qué aparecen acá? Porque en realidad está teniendo en cuenta la dependencia de activos, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Hace falta que vuelva a explicar algo? Sí, no podía desmutearme. Ah, no, no, está bien, no, si no, volví a explicar algún concepto, porque bueno, como nos estamos Sí, se entendió eso. tan, ¿sí? Bien, es como que vamos interrelacionando todo lo que estamos viendo, si se quiere, o todo lo que estuvimos viendo, si se quiere. Bueno, acá aparece un cálculo de degradación, ¿sí? Que esto sí estuvimos trabajando la clase pasada, bastante parecido, ¿sí? Tenemos en cuenta la amenaza, tenemos en cuenta la frecuencia
y tenemos en cuenta los dos requerimientos de seguridad, está tabulado diferente nada más. En lo que son las aplicaciones y en lo que son, en este caso, los servidores. ¿Sí? Yo digo que la frecuencia es de 0,1 en la unidad que se quiera trabajar, ¿sí? Y el acceso no autorizado tiene una mucho mayor frecuencia, ¿sí? Es decir, incendio se puede dar cada tanto, pero un acceso autorizado es mucho más probable que se dé, por lo que puedo observar aquí. Razón por la cual, ¿sí? Influyen en estos porcentajes, ¿sí? Lo que es incendio, ¿sí? En aplicaciones y lo que es incendio con esa frecuencia en los servidores, ¿sí? En cuanto a confidencialidad y disponibilidad. La persona que era, ya me olvidé, era el responsable de seguridad, bueno, lo decía ahí arriba, se decía, realiza con los responsables, se han obtenido los siguientes resultados. Bueno, el responsable de seguridad que estaba haciendo esto. Bueno, determina que la frecuencia versus degradación, es decir, ese cálculo de degradación, se da de esa forma, ¿sí? Acá, porque ahora se les va a pedir trabajar un poquito, ¿no? Y hay que tener todas esas tablas en cuenta. La idea acá es el impacto que voy a tener de las amenazas sobre la información que se calcula como la suma de las amenazas. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado, ¿sí? Que en realidad voy a tener que ver todas las amenazas como hicimos y las dudas que se presentaron en los otros prácticos, sí que yo dije, más adelante lo vamos a ver, cuando tenían que sumarizar, pero cómo sumarizaban, porque algunos tenían más amenazas, otros tenían menos amenazas, bueno, sumarizando para sacar conclusiones con las mismas amenazas, ¿sí? Yo no puedo comparar algo con determinadas amenazas y otra aplicación con otras amenazas, porque si no, no son comparables. Lo puedo tener como parte de análisis, perfecto, pero no para comparar. Entonces, lo que se pretende acá, ¿sí? Es, a ver qué les puse, teniendo en cuenta que la información como concepto no tiene amenazas, sino que es a través de los sistemas que la almacenan o procesan, se sugiere calcular el impacto de las amenazas sobre la información. ¿Cómo se calculaba el impacto? Entonces, como la suma de todas, lo hicimos nosotros en la clase pasada, como la suma de las amenazas repercutidas por los recursos que la soportan. Y lo podemos ver acá. ¿Lo anoto? A ver, como la suma de las amenazas repercutidas por los recursos que soportan. Entonces, bueno, cuidado que acá lo que se pretende soportan. Lo que se pretenden luego es que sumaricen, que saquen totales, ¿sí? Totales por confidencialidad, totales por disponibilidad, totales por ambos, ¿sí? Y acá lo mismo, para el acceso no autorizado, ¿eh? Totales por confidencialidad, totales por disponibilidad y totales de ambos para poder comparar esos totales. ¿Hasta ahí vamos? Ok. ¿Alguna duda? Yo ahí planteé uno como ejemplo, ¿sí? Para poder hacer esto, ¿sí? Para poder hacer esto, tenemos que tener en cuenta las tablas que se dieron, las tres tablas que se dieron anteriores, ¿sí? Los valores de los activos según los requerimientos, ¿sí? Los valores de los recursos según los requerimientos y las amenazas versus frecuencia y degradación. ¿Eh? A modo de ejemplo yo puse, bueno, a ver, tengo el incendio. El incendio, teniendo todo para sacar el SLE, ¿sí? La pérdida esperada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tengo el valor de clientes, teniendo en cuenta incendio y teniendo en cuenta confidencialidad. Recordamos la fórmula que era valor por degradación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer teniendo en cuenta esos parámetros? Y bueno, voy a ver cuánto valía incendio teniendo en cuenta clientes y teniendo en cuenta confidencialidad,
¿sí? ¿Por dónde está? Acá. Incendio, ¿sí? Teniendo en cuenta confidencialidad. 10.000. Por eso el valor que pongo aquí es 10.000. Por la degradación. Y bueno, ¿cuál es la degradación por confidencialidad? 0 para una en aplicación de servidores y 0 para otra para aplicaciones y 0 para servidores. Es decir, que tengo que tener ambas. ¿Sí? Conclusión, cualquier cosa que multiplique por 0, acá no voy a tener problema, voy a tener 0. ¿Cómo sería? ¿Me siguen? ¿Me seguís? Sí, Si no, Sí, volvemos a la sí. tabla. ¿Sí? El tema acá es que tengo que tomar la suma de las amenazas repercutivas por los recursos que los soportan. Acá se los escribí y lo podemos señalizar. Bien, ¿cómo tomaría el tema de disponibilidad? Disponibilidad teniendo en cuenta incendio, ¿no? Y teniendo en cuenta clientes. Bueno, y vamos a ver, vos me dirás, ¿qué valor tiene? disponibilidad en clientes Acá, eh, 100 miles. exacto, sí, 100.000. Entonces, bien, tener ese valor. Y ahora tendríamos que ver los valores de degradación, ¿sí? Ahora teniendo en cuenta disponibilidad. No sé cuánto tendremos. Disponibilidad. ¿Qué tengo? 0 y tengo Cero. 100%, Ya dos sé. 100%, claro. Entonces será el valor por la degradación, es decir, el valor por 0% más, perdón, por más 100%. ¿Cuánto me da eso? Y 100 mil, 100%. Ok, bien, ahí quedó. El otro, por ejemplo, estoy haciendo algunos, ¿no? Como para que se vea y después lo puedan completar. ¿M? Y poder concluir después de hacer todo esto. Todo lo que yo hablé en forma teórica, llevarlo a un caso meramente práctico. Bien, ahora veamos lo que es acceso no autorizado en cuanto a el requerimiento de seguridad, por ejemplo, confidencialidad de clientes. Ahí teníamos, no me acuerdo. Estamos hablando de clientes Sí, por 10 acceso mil. no autorizado. ¿Dónde está que no lo veo? Acceso no autorizado. Ok. Acá estaba lo de acceso no autorizado. Bien, 10.000. Bien. ¿Y la degradación, entonces, por cuál sería? Confidencialidad y sea cero. Sí, No, sería, pero no, 50, 50 sí, va a ser. 50 y 0. Hacemos una y después el resto lo Sí, comentan ustedes, ¿no? Por supuesto. Bien, estamos tomando esa suma nada más. Bien, ¿y eso me daría? y sea la mitad de 10 mil. 5 mil. Eso. Perfecto, son cálculos matemáticos, después esto se lleva, es para entender el concepto, esto obviamente después nos hace mano, ¿sí? Y bueno, después teníamos el valor del cliente, que era con disponibilidad a 100.000, ¿no? Creo que sí, 100.000, y ya lo que no me acuerdo eran los valores, acá arriba los tengo, teniendo en cuenta disponibilidad, era 0 y 0,
Acá, Eh, sí, en sí. acceso no autorizado. Cero por acá y cero por acá. Bien. Por lo tanto, eso me va a dar cero. Uy, acá puse un por, ¿eh? No toqué. Ahora, está bueno así en forma de tabla porque podríamos tener un Excel y Claro, exacto. Sí, esto a modo de ejemplo, nada más más para... mantenible. Sí, totalmente. Esto a mano sería improductivo, digamos, el costo de hacer esto a mano no sé hasta qué punto puede justificar. Bueno, a ver, el tema es totalizar, sí, que creo que es, bueno, sí, es parte del pedido, ¿no? Totalizar por confidencialidad y por incendio, totalizar por disponibilidad y por incendio, ¿sí? Totalizar por confidencialidad y acceso no autorizado y totalizar por disponibilidad y acceso no autorizado. Y acá totalizar por ambos, es decir, la suma de ambos, ¿sí? La suma de ambos. ¿Se entiende? La suma de estos dos Sí. y Sería para tener un número total de para todo eso. tener un número total de ese caso en particular, tomando esas dos amenazas, esos dos activos, esas dos aplicaciones comerciales, ¿sí? Teniendo en cuenta específicamente todo lo que se habló, ¿eh? Teniendo específicamente en cuenta todo eso. Eh, ¿Y qué pasa? Esto lo tienen que completar, ¿sí? Pero es a modo de poder contestar después las preguntas que vienen hacia el final, ¿sí? Pero lo pueden hacer pasar en un Excel directamente. Se les pide calcular Ale. ¿Qué tenía en cuenta Ale? Ale tenía en cuenta la anualización, la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Determinar frecuencia, ¿sí? Por SLE. El SLE ya lo tengo sacado de la tabla anterior. Por ejemplo, el primero me daba cero, Sí. ¿sí? Por la frecuencia que de clientes era 0,1. ¿Está? Lo que habría que hacer en esta tabla, entonces, es sacar el ALE teniendo en cuenta la completitud de la tabla anterior y teniendo en cuenta las frecuencias de 0,1 para incendio y de 5 para acceso no autorizado en el caso de tener esa amenaza. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, a ver qué les pregunto después. Habría que completar eso, totalizar también. Y hay una pregunta, si no existieran salvaguardas, ¿cuántas pérdidas estimadas anuales sufriría la organización? ¿Dónde puedo encontrar esa valorización? ¿En la sumatoria de qué? Estaba con una duda, perdón, no llegué a escuchar bien No la tu- pregunta. Bien. Si no tuviese salvaguardas, estoy en la pregunta de, si no tuviese salvaguardas, ¿sí? ¿Cuántas pérdidas estimadas anuales sufriría la organización? ¿De dónde puedo sacar esa info? Em, Las pérdidas esperadas sin tener en cuenta, les puse ahí, sin tener en cuenta las salvaguardas. Es decir, todavía ni las tuve en cuenta las salvaguardas. ¿Qué te... el SLE, ¿no era? Claro, el total en realidad tendría que sumar esto, lo que me di acá. Esa era la duda que estaba teniendo en la cabeza. No, no Ese te es lo el había quedado tan total. bien. Ese es el total, O sea, exactamente. faltaría una celda para el total de Claro, exacto, todo eso. exacto. Por acá pueden sacar el total general, ¿sí? Esa sería entonces esta pregunta. ¿Mm? Y ahora, teniendo en cuenta salvaguardas, ¿sí? Teniendo en cuenta salvaguardas, dice calcular el riesgo efectivo. Recordemos que teníamos riesgo residual y riesgo efectivo, ¿sí? El efectivo es el que tenía en cuenta las salvaguardas, ¿sí? El residual está mal tipeado, ¿no? Sí. Y el residual, no.
¿eh? Entonces, lo que habría que hacer es, dadas las probabilidades que se dan aquí, dadas esas probabilidades, ¿sí? Fijarnos cómo volvemos a hacer el SLE, el cálculo anterior, pero teniendo en cuenta las probabilidades. Es decir, que lo que tenemos que sumar, multiplicar, perdón, porque son probabilidades, son, La idea es bajar el valor. claro, exacto. A ver, si por ejemplo, en salvaguardas, ¿sí? Las salvaguardas comunes reducen al 90% la probabilidad de amenazas y la probabilidad directamente, y reducen un 80% la degradación si se realizan amenazas. Bueno, cuidado, 100 menos 90 el total es 10, 100 menos 80 el total es 20. ¿Mm? Y así con cada una de ellas. Pero además habría que tener en cuenta, ¿sí? Para hacer ese cálculo, que hay otras salvaguardas extras sobre la aplicación comercial, es decir, acá la van a aplicar esa extra, ¿m? Y otra extra para ambas para aplicación comercial, ¿sí? Habría que tener en cuenta eso, ¿sí? Ambos porcentajes, ¿sí? Eh, en el caso de que sea un acceso no autorizado, y en el caso, ¿les puse dos veces lo mismo o yo estoy? Sí, les puse dos veces lo mismo. Sería, no sé por qué lo puse dos veces. ¿Mm? No, en una dice Ah, reducción no, de está bien, probabilidades, está en bien, otra está dice bien. degradación. Reducción, sí, 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 probabilidad y el otro degradación. Bien, estaba leyendo. Bueno, entonces habría que agregar, ¿sí? Esos valores de aplicar salvaguardas a toda la tabla que tengan generada anteriormente. A ver cómo queda. Y entonces poder determinar cuántas pérdidas, ¿dónde está la pregunta? Luego de completar todas las tablas, decidir si es aconsejable mantener salvaguardas o no, porque voy a tener valores diferentes, ¿sí? Eh, en cuanto a salvaguardas, acá tendré un valor total, ¿sí? Que tendrán que totalizar, Claro. que no está el total de las dos, pero no el total. Me quedó una tabla más. Bueno, no era la idea. Ahora no la puedo sacar, que no era la idea. Bueno, no importa. A ver si me deja. Segundo clic, capaz que deja de eliminar No, la si fila. estoy con, no, no estoy con la. Voy a ir para atrás simplemente, porque no estoy con mouse para hacer segundo clic. Yo lo saco y ya está. No, no, no pasa nada. Ponemos un total aquí. Habría que ver ese total, ¿eh? Que me daría la aplicación de salvaguardas, y después al total tendría que restarle eso a ver cuánto me da realmente, para saber si se justifica o no se justifica, ¿sí? Yo por un lado voy a tener la valorización del LSE, es decir, el riesgo intrínseco, ¿sí? Si a ese riesgo intrínseco por celda, ¿no? O por total, en realidad por total vamos a hacerlo, no por celda, porque si no sería un cálculo interminable. Le restamos el riesgo efectivo, ¿sí? ¿Cuánto realmente me queda? Y entonces allí poder completar las tablas y decidir si es conveniente mantener las salvaguardas o no hacerlo, ¿eh? Habrá que hacer las cuentas y habrá que ver si en este caso me conviene o no me conviene. En realidad, lo que hay que hacer es la reducción de pérdidas esperadas, es decir, tengo que tomar el total del anterior y restarle al total de la segunda tabla. Si el costo anual de mantenimiento de las salvaguardas que vaya a implementar o implementadas, porque estaban implementadas, es superior, conviene analizar la conveniencia de mantenerlas o no, ¿sí? Ahora, la idea es, ¿cuánto cálculo, ¿sí? ¿Cuánto cálculo estoy haciendo para tomar, ¿sí? Eh, una decisión de ese tipo? Y volvemos otra vez. ¿Se justifica? ¿No se justifica? Volvemos a la pregunta inicial.
La idea de esta práctica, ¿sí?, es presentarla, que vean distintos métodos, si se quiere, dentro de la gestión de riesgos y de las actividades básicas de gestión de riesgos que hablamos la clase pasada, de identificación de activos, repito, de análisis de riesgos, de identificarlos para cada activo, de seleccionar o implementar, si se quiere, los controles y las salvaguardas y poder reducir los riesgos y después, bueno, hacer el seguimiento, la medición, la mejora continua de las medidas implementadas. Entonces, bueno, esto es la materialización, si se quiere, de todo eso que veníamos hablando. Y entonces, conclusión, ¿para qué me sirve esto? Primero para todos los tres casos que vimos, ¿no? Para materializar lo que estábamos hablando, ¿sí? O para visibilizar lo que estábamos hablando, para ver el nivel de complejidad que puede incurrir a hacer análisis de riesgo de este tipo y después, bueno, tener en cuenta el contexto, los recursos que tengo, la decisión política que tenga, cómo está inmerso esto en el plan de seguridad, cómo está la gestión de riesgos, cómo está inmersa en el plan de riesgo y ese plan de riesgo en el plan de la organización. Y bueno, y después de determinar si el riesgo es grande, tratar de cambiar esa situación. ¿Sí? Eh, Decidir evitar el riesgo, decidir cambiar la probabilidad de ocurrencia, es decir, mitigar ese riesgo, o cambiar las consecuencias, o transferir el riesgo a otro, ¿sí? O aceptar si es un riesgo residual y no significativo, es decir, que todo este análisis sea más costoso que realmente las pérdidas que puedan incurrir, ¿sí? La idea de este práctico teórico, si se quiere, era, y el objetivo que perseguía, es que pudieran ver al menos un ejemplo un poco más elaborado, más detallado, si se quiere, de cómo se hace análisis de riesgo. Cómo serían casos de análisis de riesgo. Fíjense que tomamos dos requerimientos de seguridad, dos activos, dos aplicaciones y un servidor y nada más. Es totalmente ínfimo y ya los cálculos son muchos. Eso es lo que perseguía esto y la clase de hoy. Lo que se pide es que, medianamente lo fuimos tratando todo, que completen las distintas preguntas, ¿sí? Que saquen una conclusión general, no les puse aquí, pero lo importante sería sacar una conclusión general, hacia el final, puede ser eso de qué depende, podría entenderse, y que jueguen un poco con la cuantificación, en este caso una forma mixta, de tratar el análisis de riesgo, ¿sí? Eso es lo que se pretendía con la clase de hoy. Yo no sé si te quedan dudas, si querés preguntar algo en cómo hacer, algún concepto que no hayas entendido. De todas formas, queda grabado esto, lo grabamos. Después lo voy a subir como resumen de clase para que puedan sumarlo a la entrega de los otros de gestión de riesgos. ¿Sí? Eh, Escucho comentarios. Bien. En un momento habías mencionado hacer algo mixto entre cualitativo y cuantitativo. Sí. Y acá hice algo, no sé si mixto, más tirando a cuantitativo que cualitativo, pero no llegué a aplicar semejante formulario que habíamos hablado antes, ¿sí? Es decir, lo llevé más a las aplicaciones. Esto sería, Ok. obviamente está tirando más a la parte cuantitativa que cualitativa. ¿Mm? ¿Y a todo esto habría alguna forma de agregarle algo cualitativo? Sí, por supuesto, dependiendo de los valores y las conclusiones en las cuales totalicen, pueden generar una matriz de riesgos, sí, en tipo semáforo, por supuesto, sí, para dar mayor, porque por ahí el cliente no entiende esto, o por ahí Claro. entiende más una matriz de riesgo, pero está basada, está sustentada en todo esto. ¿Mm? Sí, perfectamente podrían hacerla como conclusión. ¿Dudas?
o dudas con los prácticos que tengan para entregar. No sé si los empezaron a hacer. Eh, no, dudas con esto no, quedó todo claro. Y Bien, con respecto a los prácticos, después del que entregamos, todavía no arrancamos el próximo, ok, estamos con la otra materia que bien, está bastante pesada bien. y no estamos llegando con la entrega. Entonces, como todavía tenemos tiempo para hacer esta Perfecto. materia, Este tenían fecha, no me acuerdo, no la tengo acá anotada, pero la semana tenían. que viene. Sí, 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 tenían más. Bueno, habría que sumarizarle esto. Si llegan a precisar algún tiempo más, no mucho, porque después viene toda la parte de criptografía que lleva, es decir, todas las unidades tienen un peso práctico, ¿sí? Pero si llegan a precisar algún día más, que no sea una cantidad excesiva, se les puede aportar un poquito más de tiempo. No habría ningún tipo de Bien. problema. ¿eh? Eh, de mi parte, nada más para agregar, porque era una clase meramente de incorporar estos conceptos y de llevar los conceptos vistos a estos casos un poco, si se quiere, más prácticos, darle envergadura de lo que implica gestión de riesgos en este paso nada más de, en realidad, análisis, porque todas las otras etapas que estuve repitiendo llevan, por supuesto, su tiempo y dependiendo obviamente de la metodología y de los subpasos que vayan realizando y de las decisiones que tomen al respecto. Esto es una pequeña partecita de las etapas, si se quiere, eh, de gestión de riesgos, porque recuerden que eh, había que establecer el contexto organizacional, el contexto de gestión de riesgos, había que identificar todos los activos, los alcances, los límites, los propietarios de información, había que clasificar la información, identificar los riesgos que podían suceder, analizarlos con los controles existentes, con las probabilidades, con las consecuencias. Acá estuvimos haciendo un poquito de eso. Y después evaluar el riesgo, ¿sí? Compararlo con los niveles estimados y entonces en base a eso tratar el riesgo, decidir si, como dijimos, asumirlo, si implementar controles, si implementar estrategias o planes, ¿está? Siempre con el monitoreo continuo, siempre con la revisión continua, para poder retroalimentar otro nuevo circuito de análisis de riesgo, y siempre consultando y comunicando y enseñando, si se quiere, eh, comunicando ¿eh? Todas todos los cambios en la organización de forma tal de que todos estén conscientes de los riesgos a los cuales está involucrada la organización. ¿Mm? Eso es simplemente una parte de todo ese proceso, si se quiere, de todo ese proceso de- de gestión de riesgos que tiene que ver específicamente con el análisis, ¿sí? Con la identificación de los riesgos y con el análisis. Bueno, Ale, no sé si vos querés agregar algo más. Yo, dado que se les suma esta completitud, yo la clase la voy a determinar hasta aquí, porque tienen un tiempo, ¿sí? Para la realización de esto, Claro, extra. Sí. está bien. Sí, sí, por mí No, no, o sea, no sé si querés agregar algo más, agregaría más nada. sino alguna pregunta que quieras hacer, ¿sí? Con respecto a esto, ¿no? ¿Te quedó todo claro, me dijiste? Sí, Bueno, queda grabado. Yo después, obviamente, hago extensiva la grabación para que no es lo mismo que cuentes a tu compañero lo que se vio, que se vea la grabación paso a paso, ¿sí? claro. Y cualquier duda, por supuesto, que tengan en la confección de los otros, que no hubo consultas, que también estaba destinado un poquito la clase de hoy a ver consultas sobre ese práctico. Si llegara a haber consultas sobre el otro práctico o mismo sobre este que surgieran luego, foro o chat, ¿sí? Foro o chat o mail, quise decir, ¿sí? Nos Ahí envían tenemos el un correo. mail y los asesoramos en cómo seguir para que puedan entregar. ¿Mm? Bueno, excelente entonces. Vamos a dejar de compartir. Si no hay dudas, Ale, sin nada más para agregar, la próxima entonces es una clase presencial, las dos siguientes son presenciales
y la temática ya es la unidad siguiente, la unidad 4, que tiene que ver con criptografía simétrica, hash, firma digital y demás. ¿Mm? Exactamente. Bueno, entonces finalizamos la clase, ha sido un gusto, y bueno, perfecto si no quedaron dudas. Gracias, Perfecto. profe. No, por favor, Facundo, muy buena semana. Ale, buena semana para vos también. Igualmente para ustedes. Vamos a dejar de grabar.